Sean bienvenidos una vez más a Leyendas Lince, su estación de radio favorita, transmitida a través de Antena Lince. Y para aquellos que son nuestros nuevos radioescuchas, sean bienvenidos a la estación donde hablamos de grandes filósofos, sociólogos, científicos y todo aquel personaje relevante para nuestra educación. La estación de radio transmitida desde Radio UADO. Siempre información al momento con nosotros, Cristina Osorio y Guadalupe Romero. Regresamos. Sigan en sintonía. Hace algunos días se dio aviso que Robert King Merton visitará la ciudad de Los Mochis para dar una conferencia sobre sus teorías y estudios sociológicos. El Ayuntamiento de Ome, quienes fueron patrocinadores para la visita de tan famoso personaje, ha comentado que el sociólogo dará paseo por el campus universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. Para quienes no tienen ni conocimiento de quién es King Merton, ahora les daremos la información. Registrado al nacer como Mayer Robert Skolnick, el sociólogo estadounidense Robert King Merton nació en Filadelfia el 4 de julio de 1910. Hijo de migrantes, comenzó estudios superiores en la Universidad de Temple, gracias a una beca, y posteriormente los continuó en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado en filosofía en 1936. En 1947 fue nombrado profesor titular en Columbia, cargo que ejerció hasta su jubilación definitiva en 1979. Su primera investigación trató sobre comportamientos anómalos reflejados en fenómenos como el crimen, vistos por él como formas diferentes de adaptación social. Contrajo matrimonio con Harriet Zuckerman. Después de divorciarse, volvió a juntarse con otra mujer de nombre Susan Carhart. De esos matrimonios tuvo 3 hijos: Robert C. Merton, Stephanie Merton Tombrello y Vanessa Merton. Autor de libros como La sociología de la ciencia, Ambivalencia sociológica y otros ensayos, Teoría social y estructura social, entre algunos otros. Regresamos a cabina. Muchas gracias a María Becerra por la información. Ahora vamos con Rosa González, que nos dará una entrevista en vivo con Merton por el campus universitario. ¡Vamos contigo! Muchísimas gracias, Guadalupe. Aquí nos encontramos con el sociólogo y profesor Robert Merton. Es un placer conocerlo. El placer es todo mío. Un gusto a todos. Nos encantaría si podría contarnos un poco sobre usted. ¿Cómo es que llegó a ser un sociólogo tan reconocido y galardonado con múltiples premios? Para todo esto, debo contarles el cómo empecé a estudiar la sociología. Pero todo remonta desde mis padres. Ellos vivieron en una época donde había demasiadas guerras. El ver la desigualdad social, sobre todas las consecuencias de cómo actuaba la sociedad en la posguerra. Entonces, si el incentivo principal de usted para ser sociólogo fue la guerra. Es curioso, pero lo que me animó a ser sociólogo fue un profesor de la universidad donde era becado en filosofía. Me enseñó cómo la prensa repudiaba las imágenes e historias de las personas negras. Conocerlo realmente fue un gran evento, ya que ahí decidí ingresar en la sociología. Entonces se puede decir que su propia carrera se ha basado en la sociedad. ¿Qué es lo que ha descubierto? A lo largo de mi carrera, he descubierto teorías que han ayudado a comprender cómo funcionan las personas y las funciones de, la sociedad. Bien es sabido que sus estudios han sido basados en la estructura social. ¿Podría contarnos un poco sobre ella? Claro que sí. Les explico. El principal enfoque de mi proyecto es examinar los diversos grupos que habitaban en los estados y determinar por qué sus pensamientos y acciones varían. Por eso, algunos de mis trabajos se centraron en las regiones periféricas. Exponen que las reflexiones realizadas hasta el momento solo explicaban los hechos como una totalidad. Cuéntenos un poco sobre su teoría de la estructura social. Desarrollé la teoría de la estructura social sobre una base epistemológica que se aleja del positivismo de Durkheim, para concentrarse en los marcos normativos de la acción sin renunciar al objetivismo y las explicaciones causales
para alcanzar la construcción de modelos ideales de la acción. ¿Y cuál fue su inspiración al realizar su teoría? El funcionalismo parsoniano tuvo mucha influencia en mi teoría social, que de hecho hay 3 postulados con los que diferí un poco. Pero regresando al funcionalismo, este se sustenta en la acción del proceso de escogencias entre alternativas estructurales y las motivaciones que sostienen las decisiones y los patrones de conducta. Muy bien. ¿Nos podría hablar un poco sobre esos 3 postulados? Claro, hablando de los 3 postulados básicos del funcionalismo estructural, considero que no todos los aspectos de la sociedad funcional puedan aplicarse en todos los casos. En concreto, pienso que el alto grado de integración de las partes del sistema social se da solo en los pequeños grupos primitivos, quedando los más grandes y complejos al margen de esa afirmación. Tampoco estoy de acuerdo con el postulado del funcionalismo universal. Todas las formas y estructuras sociales y culturales estandarizadas cumplen funciones positivas. Todo esto se contradice con la realidad. Tampoco apoyo la idea del postulado de la indispensabilidad. Todos los aspectos estandarizados de la sociedad cumplen funciones positivas, según la segunda afirmación enunciada. Representan también partes indispensables para el funcionamiento del todo. En contra de esto, y al igual que Parsons, creo que existen alternativas funcionales y estructurales que pueden adecuarse a la sociedad. Entiendo. La teoría abarca varios factores, pero la estructura, ¿en qué se basa? Para empezar, las estructuras se basan en jerarquía y poder, que definen roles específicos de acción sobre las posiciones estratificadas que permiten castigar o recompensar, así como gobernar un sistema de difusión de información que permite o restringe la acción de los actores sociales. Las motivaciones como fuente de escogencia de estructuras se basan en la socialización, el sistema de recompensas, la reafirmación de identidades y las necesidades. ¿Y en dónde podemos observarlos? Estos elementos se muestran presentes en los grupos étnicos inmigrantes, el crimen y la delincuencia, la burocracia, el racismo y las profesiones. Siendo usted parte de la rama de sociales y humanística, ¿qué es lo que estudia en el oficio humanista? El oficio de los humanistas es observar las distintas costumbres de la población y establecer cómo surgieron los conceptos de la cultura e identidad. Durante sus años académicos, ¿cuál era uno de los objetivos que quería lograr? Yo pretendía que los científicos valoraran la sociología como una materia académica. Yo quería institucionalizar este saber. Es bastante interesante ver cómo varias ramas se relacionan entre sí. Y más que un gran personaje como Robert King Merton nos lo explique. Muchísimas gracias por permitirnos esta exclusiva entrevista con usted. ¿Hay algo que le gustaría agregar antes de finalizar? Claro, les dejaré una reflexión que les será útil. Sin un fondo de valores que sean comunes a un grupo de individuos, puede haber relaciones sociales, intercambios desordenados entre los hombres, pero no sociedad. Agradecemos su cooperación, Rosa González, para Radio Guadeo. Muchas gracias a Rosa González por estar cubriendo en vivo y directo. Muy interesante entrevista. Desde cabina le mandamos un fuerte abrazo al profesor Merton, grandioso sociólogo. Que tenga mucho éxito en su conferencia. Esperamos su estancia por el Campus Lince haya sido muy agradable y lo invitamos a regresar. Bueno, volviendo al tema de las teorías de Merton, se me ha hecho interesante todo aquello sobre las estructuras sociales. No podemos dejar pasar la opinión de Robert respecto al funcionalismo. La propuesta funcionalista de Merton se basaba en sus críticas a esta trinidad de postulados funcionalistas, hablando sobre los postulados indispensabilidad, universal y de sociedad funcional.
En primer lugar, él abandona la idea del primer funcionalismo según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hay muchas creencias o prácticas que persisten a pesar que sus efectos no son muy beneficiosos para los individuos afectados o para el conjunto de la sociedad. Puede que sus consecuencias sean negativas o que carezcan de una influencia social significativa. Merton señaló que los primeros funcionalistas habían producido un sesgo que desde entonces había hecho que los estudios se centraran exclusivamente en los efectos positivos que tienen los elementos sociales para el conjunto en el que están inmersos. Señaló que era habitual criticar al funcionalismo por su sesgo conservador. Reconocía que los primeros funcionalistas habían tendido a hacer interpretaciones que legitimaban el orden existente, aunque negaba que esta tendencia fuera inherente al funcionalismo. Merton hizo hincapié en que la función de una práctica es un efecto observable y que, por tanto, hay que distinguirla de la motivación que subyace en dicha práctica. Es evidente que algunas prácticas tienen funciones que son las que pretenden y reconocen los individuos afectados. Merton las denominó funciones manifiestas. Sin embargo, hay otras que no son ni intencionadas ni reconocidas por los individuos que las realizan, y Merton las llamó funciones latentes. Distinguía entre los valores últimos que son esenciales para una determinada cultura y el hecho de que se disponga de medios legítimos para lograr objetivos. El mérito de Merton fue hacer una reflexión crítica y esclarecedora sobre el concepto clave, como el de función o el de equivalente funcional. Su marco era más elaborado que el de los primeros funcionalistas y puso especial cuidado para evitar sus errores. Logró adaptarse a una imagen de la sociedad que había estado muy en boga y que consistía en tratarla como un todo orgánico en el que solo había partes funcionales e indispensables. Sin duda, podemos llegar a la conclusión que Merton ha sido un factor importante dentro del universo de la sociología. Claro, él ha aportado teorías importantes y sin olvidar sus críticas sobre enfoques de otros compañeros sociólogos. Aparte, que él ha aportado en el ámbito de humanística, tanto como en el de la ciencia. Nuevamente, agradecemos al profesor Robert King Merton y le deseamos una próspera estancia en la ciudad de Los Mochis. Damos fin a esta transmisión y a todos nuestros espectadores y radioescuchas agradecemos todo su apoyo. Gracias, Linces, por la sintonía, por la cultura y la libertad.